Qué alegría, queridos amigos, haber alcanzado ya la sexta sesión del curso de antropología, en la que vamos a reflexionar juntos sobre la naturaleza del conocimiento humano. Estas 6 palabras, todo hombre desea por naturaleza saber, componen el comienzo del libro más célebre de toda la historia de la filosofía occidental, la Metafísica de Aristóteles. Un libro que ha sido miles de veces comentado, difícil de leer y de un enorme contenido especulativo. En particular, estas 6 primeras palabras, si se saben leer bien, encierran toda una manera de entender el conocimiento por una parte, al ser humano mismo por otra y el conjunto de la realidad, incluido Dios. Pero para que efectivamente podamos ver el nivel y la envergadura de lo que está aquí afirmando Aristóteles, conviene hacer 3 pequeñas aclaraciones. La primera, el desea, con el que suele traducirse siempre esta primera frase, es correcto en cuanto que indica algo que no se ha alcanzado todavía, pero es muchísimo más fuerte que nuestro deseo castellano, sobre todo cuando es un deseo más o menos veleidoso. Aristóteles quiere decir que el hombre aspira, que el hombre anhela, que tiene un afán imperioso, que necesita por naturaleza saber, que necesita por naturaleza conocer. Más aún, para él, la necesidad fundamental del ser humano, precisamente cuanto hombre, es la de conocer. Y por eso la felicidad va unida al grado de conocimiento, a la profundidad del conocimiento. Cuando Aristóteles dice todo hombre, se refiere al varón, a la mujer, al libre, al esclavo, al niño, al adulto, al bárbaro, al griego. En el término que Aristóteles utiliza es anthropos, y antropo es la palabra con la que uno se refiere a todo ser humano. Por tanto, el todo hombre no excluye a ninguno de ellos. Es propio de la naturaleza humana y se da en todos ese afán, esa necesidad imperiosa de conocer. El alcance, sin embargo, de estas palabras acaba de verse cuando uno va leyendo la Metafísica de Aristóteles. Son 14 libros en el sentido antiguo. En castellano se editan en un solo volumen, pero normalmente grueso. Son 14 libros y en el 12 Aristóteles, que anda buscando un conocimiento profundo de la realidad y por tanto un conocimiento a la luz de sus causas más radicales, descubre como una de las causas primeras y como la más relevante a Dios. Ese Dios nos hemos acostumbrado a reconocerlo en Aristóteles como acto puro y quizás por el uso reiterado nos diga algo, un acto en plenitud, pero Aristóteles no se queda contento con eso y como da una cualificación a ese acto puro y afirma que Dios es conocimiento supremo, conocimiento perfecto. Dios no es que conozca, sino que es un acto de conocimiento supremo, maravilloso, de aquello que es más perfecto en la realidad, es decir, un acto de conocimiento de sí mismo. Para lo que nos importa más a nosotros es el Dios de Aristóteles, la realidad suprema por excelencia. Dios es constitutivamente o por naturaleza sabio, conocente, conocedor en el grado más alto que se puede conocer. Con lo cual, como les apuntaba en esta primera frase, una frase emblemática, sin darse cuenta quizás, Aristóteles está diciendo que todos los hombres, desde el momento en que son hombres y siempre, necesitan y por tanto aspiran y desean acercarse a lo que Dios es, conociendo en cierta manera cómo Dios conoce y lo que Dios conoce. Y Dios se conoce primariamente y en Aristóteles exclusivamente a sí mismo.
lo propio y constitutivo de Dios y lo propio y constitutivo del ser humano, lo que señala su perfección suprema, es el saber, pero ¿qué es lo que en particular quiere decirse con esa palabra saber o con su correspondiente griega? Saber es un término, tanto en griego como en castellano, muy flexible y muy amplio. Diría que en griego es más amplio y más flexible que en castellano. Fíjense la cantidad de situaciones y de circunstancias en las que empleamos el verbo saber. Yo sé montar en bicicleta, conducir o manejar un coche, un carro, montar a caballo, sé trigonometría, sé filosofía, sé situarme en mi lugar con independencia de que las circunstancias sean una y otra, sé sacar provecho en el sentido más positivo de cualquier situación, sé estar y no perder la compostura cuando las cuestiones se ponen difíciles, cuando la vida se presenta con problemas, cuando estoy quedando mal. El verbo saber es un verbo que se aplica en una multitud enorme de circunstancias. Si quieren, y para Aristóteles esto es significativo, Aristóteles llamaba sabio no solo a lo que nosotros solemos denominar con ese calificativo, que son las personas que conocen intelectualmente mucho en ciencias, en filosofía, en teología, sino que Aristóteles llamaba sabio a la persona que destacaba en cualquier tipo de saber, por ejemplo, en el saber manual. Para Aristóteles y en general los griegos de su tiempo, el maestro de albañilería, que sabía mucho de albañilería, era sabio en su ámbito en relación con el peón de albañilería que conocía, pero no era sabio. El término sabio era muy amplio y lo es en castellano, les decía antes que en griego más todavía, y por tanto hay que intentar como centrarlo y saber a qué se refiere Aristóteles cuando dice que todo ser humano, todo hombre, necesita de manera natural saber, conocer, acercarse en este sentido a Dios. Hay fundamentalmente tres tipos de saber entre los griegos que recoge Aristóteles y son el saber hacer, que los griegos llamaban tégene, el saber estar, que es el saber relativo a la praxis, al situarse, al manejarse en las distintas circunstancias en la vida, y el saber sin más, que yo suelo llamar saber del ser, que en castellano solemos traducirlo por conocer y que en griego tenía un nombre muy concreto que era theorein, que deriva de mirar, de contemplar y ver contemplando. Vamos a ver brevemente cada uno de estos tipos de saber para quedarnos con el que es más relevante y aquel al que se refiere primariamente Aristóteles. Tecne, la misma palabra, trae a la mente castellana o de lengua castellana las palabras técnica y hoy día también tecnología, que tienen la misma raíz y efectivamente la técnica es la capacidad de hacer de una manera que facilita los aparatos, me da igual la capacidad de hacer determinados productos, en sentido más amplio la capacidad de, uno tiene la técnica de capacidad de hacer, pero para Aristóteles y para los griegos técnica no se reducía a la técnica, sino que también incluía lo que nosotros llamamos arte, en el sentido más noble de la expresión, las bellas artes, y también lo que a caballo entre una y otra nosotros conoceríamos como artesanía, que es ese hacer en cierta manera artístico. Por lo tanto, la técnica es un saber hacer y ese hacer es muy amplio, tiene distintas posibilidades. Una de ellas es ese hacer que se queda en el hacer mismo, como el danzar. Cuando un conjunto de personas o una sola danza, lo que hace es hacer con su cuerpo determinados movimientos con un ritmo y su saber hacer se encarna en esos movimientos y ahí se queda. Cuando deja de danzar, cuando deja de bailar, pues ya ha terminado. Hay otro tipo que es muy parecido, que es interpretar una canción, una melodía, un concierto, donde personas que saben tocar los distintos instrumentos lo tocan y el resultado es precisamente el sonar armónico de esos instrumentos que
va pasando conforme pasa el tiempo y, por decirlo, se ha quedado por un instante en el aire y luego desaparece. Luego hay otros productos del arte, como puede ser esta pintura de Velázquez, que quedan ya, que es el fruto de la técnica del arte del artista, que lo plasma en un lienzo y eso pervive por siglos en muchos casos, si no hay grandes catástrofes. Es un saber hacer algo en particular que es también lo que saben hacer los artesanos. Su saber hacer se concreta y se encarna, toma vida en distintos elementos que normalmente cuando ya se habla de artesanía tienen una utilidad y al mismo tiempo una belleza, es lo propio de la artesanía, en este caso del tejer ocurre tres cuartos de lo mismo y en la técnica de una manera muy clara, el producto último de la técnica es el fruto, los aparatos que se pueden construir con, puede haber mucha investigación previa, pero luego está quien sabe utilizar y con los aparatos hace aquello que es producto, en este caso de una inteligencia que sí pasa por la informática, inteligencia de cierta manera envasada en los programas que luego podemos utilizar, los que no sabemos lo que sabía el que hizo el programa, pero sabemos utilizar el teclado y el fruto, en cualquier caso, de ese saber hacer, son ahora determinados productos materiales que tienen diversos usos. Lo común a todo esto es precisamente el hacer. Es un saber hacer, la técnica, pero fíjense que es un saber hacer que finalmente se traduce más bien en saber hacer. No es un saber que quede en el entendimiento, en nociones. Efectivamente, yo puedo explicarle a otro, pero si él no lo hace y lo hace suyo y lo hace haciéndolo, si yo lo explico, es muy difícil que explico cómo se pinta, explico cómo se nada, explico cómo se monta a caballo y en función de que tenga más o menos facilidad podrá hacer algo, pero hasta que él no lo aprende haciéndolo, no se puede decir que tenga la técnica, que tenga el arte, que sepa hacerlo. El saber hacer acaba siendo sobre todo un poder hacer. Dicho de una manera más formal y más propia, el saber hacer es un saber que se encarna en determinadas destrezas o en determinadas técnicas, hábitos operativos. Yo sé hacer y pongo en juego ese saber y lo pongo muchas veces no poniendo en juego en ese instante la inteligencia. Por tanto, la técnica, el arte, la artesanía no es un saber de tipo nocional, intelectual, sino que es un saber que pasó en su momento por la inteligencia cuando nos lo explicaban, luego nosotros lo tuvimos en la mente, lo tradujimos en nuestros brazos, en nuestra vista y ya al ponerlo en práctica no tenemos que volver a utilizar la inteligencia. Más aún, si tuviéramos que poner en juego la inteligencia, arruinaríamos el producto de ese saber hacer. Dos ejemplos claros, cuando una persona va conduciendo un coche, cuando va manejando, si ya sabe hacerlo con soltura, puede mantener una conversación, puede pensar en estas cosas, puede incluso, aunque no sea lo más adecuado ni lo menos peligroso, puede hablar por el celular y si viene una situación que no se esperaba, sabe reaccionar sin tener que pensar. Si se tiene que parar a pensar qué es lo que hace, probablemente aquello acabe en catástrofe. De la misma manera, cuando alguien ya domina un instrumento y en concreto una pieza musical y se pone a interpretarla, ya se deja llevar por el sentimiento. Tampoco la inteligencia está propiamente en juego. De nuevo, si yo tengo que pensar en concreto qué es lo que ahora me toca, cómo tengo que mover el arco del violín o qué tecla tengo que dar, si lo tengo que pensar, arruino la interpretación porque se trata precisamente de un saber que no está propiamente ya en el entendimiento, sino que ha quedado como encarnado en potencias operativas, en destrezas o en técnicas. Junto al saber hacer tenemos otro amplio campo de saberes, que es lo que yo he denominado saber estar o saber comportarse, cuyo campo es muy amplio,
son situaciones muy diversas. ¿Y qué es lo que tienen en común? Precisamente que la persona no ya es que tenga un dominio de ciertas técnicas, sino que la persona como tal sabe ocupar su lugar, por decirlo de esta manera. Esto puede ocurrir entre un grupo de chicos cuando están preparando una fiesta y están haciendo la lista de los amigos y empiezan, pues vamos a invitar a tal, vamos a invitar a fulanito, a menganita, y sale un nombre y alguien dice, no, no, es el no. Y quizás haya dos o tres que digan, pero ¿por qué no? Si es simpático, si es agradable. Y ese mismo que ha puesto la objeción y probablemente otro y otro va a decir, sí, pero siempre acaba arruinando la fiesta. Esa persona, diríamos, no sabe estar en esa circunstancia y por tanto es mejor que no lo invites porque no se trata de algo en particular, sino de algo más genérico de su propio modo de ser que se sale de lo adecuado para la situación particular. Esto es como muy claro y muchas veces es meramente formal, pero ayuda a entender lo que quiero decir cuando se trata de un evento que tiene un protocolo o una etiqueta determinado. Saber estar es no fruto tanto de aprendizaje de determinadas técnicas, sino de una educación global, de un crecimiento de la persona en cuanto tal, que le lleva a no desentonar de esas circunstancias. Y se puede dar el caso, y vale la pena, creo, que lo pensemos juntos por un momento, de personas que no tienen especiales conocimientos, que no tienen especial educación formal, que no tienen medios económicos, que son personas sencillas y que sin embargo saben estar incluso en circunstancias donde otras personas con más, entre comillas, educación, con más años de estudio, no saben estar porque le falta esa galanura humana, en el fondo es sencillez y es sinceridad y es franqueza, que sí tiene quien sabe estar, quien sabe comportarse. Este saber estar y saber comportarse, que hasta ahora he referido a situaciones muy particulares y muy concretas, tiene un ámbito de aplicación, el primario, el más amplio y el más fuerte, y en concreto en el mundo griego, que es el mundo de la ética y de la política. Nosotros diríamos que se concreta fundamentalmente en la ética, porque por desgracia la política actual muchas veces no tiene demasiado que ver con la ética, pero la ética, podríamos llamarla como el arte del buen vivir, y en el contexto en el que estoy es el arte de saber estar no en una situación o en otra, sino en la vida humana en cuanto tal. Saber estar en la vida a lo largo de los años, con las rectificaciones que sean necesarias, saber estar en la vida, saber comportarse como hombre, es el saber estar fundamental y eso les decía es lo que estudia la ética y entre los griegos la ética se proseguía en la política porque pensaban, y en parte con razón, es un tema que excede lo que estamos viendo, que el hombre no podía alcanzar su plenitud, que es de lo que trata la ética, solo, por ejemplo, en la familia, ni mucho menos aislado, que para alcanzar la plenitud humana, para desarrollarse como ser humano, necesitaba la polis, es decir, un ámbito, lo que hoy llamaríamos ciudad o ciudad-estado, es muy difícil de traducir, la polis era algo propio de los griegos, pero en la polis serán los medios necesarios para que el ser humano pueda desarrollarse y alcanzar la plenitud. Por tanto, la política es como la prosecución y culminación de la ética. Tenemos, por tanto, el saber hacer, que se encarna en determinadas destrezas o técnicas y que es más, al final, hacer que saber. El que sabe hacer, sobre todo, hace, no conoce intelectualmente, sino que tiene destrezas. Hay un saber estar que, por el contrario, es algo más global y más personal que el simple saber hacer. Creo que con lo que antes le decía va quedando de cierta manera claro, pero puedo desarrollarlo un poquito más. El saber estar es siempre propio de la persona y es propio de la persona en cuanto que se relaciona con otras personas. En mi casa, si estoy solo, yo puedo vestir de una manera que chocaría y que no sería adecuada en mi propia casa
con el mero hecho de que esté mi mujer, mi esposa o que estén mis hijos, y más si está un amigo o alguien que conozco poco. O sea, el saber estar es un estado, un modo de moverse, de comportarse, de actuar propio de la persona en su conjunto, en cuanto tal, que es adecuado o no a su condición personal y a su relación con las demás personas. Si yo como solo, también puedo permitirme algunas licencias en la manera de hacerlo, que no es adecuado si están comiendo otras personas simplemente porque es desagradable. Y lo que desentona es que mi condición de persona está llevando a no tener en cuenta su condición personal y hacer algo que les molesta. Es más global personal, también porque, como ya he apuntado, el saber estar no se aprende, no es propio ni de destrezas ni de técnicas, no es algo que uno pueda aprender al margen de la buena educación en el sentido profundo de la formación personal. Igual que ocurría con el saber hacer, el saber estar no es un saber nocional, no es un saber intelectual en las dos direcciones del término. Es decir, para yo poder comportarme bien, éticamente bien en la vida, no tengo necesariamente que haber estudiado muchos volúmenes de ética. Puedo haber aprendido a comportarme de la educación que me dieron mis papás, mis amigos, personas de más nivel, la que he recibido si soy creyente en la religión, pero no necesito un bagaje intelectual poderosísimo para comportarme de manera adecuada, para saber estar como ser humano, como persona, y la inversa. Yo, por desgracia, pudiera saber mucha moral en el sentido clásico, haber estudiado mucho, tener en la mente muy claros los principios, pero no tener, por ejemplo, ni la capacidad de aplicarlos a las situaciones particulares, ni la fuerza de voluntad que me permite actuar de acuerdo con mis principios. Con lo cual, se puede concluir que también este saber estar es un tipo de saber no nocional, no primariamente intelectual y por tanto que el saber comportarse acaba reduciéndose a saber comportarse. Lo que importa es que alguien haya encarnado y sepa actuar en cada circunstancia en función de lo que aquella situación requiere y que de cierta manera le salga ya solo porque lo ha hecho carne de su carne y lo ha hecho vida de su vida. El tercer tipo de saber sí que ya puede calificarse propiamente como conocer, es el saber en su sentido más propio, lo que yo llamo saber sin más, saber del ser, lo que los griegos llamaban theorein, de ahí viene la teoría, en el sentido más noble de esta expresión. Yo creo que nos ayuda a distinguirlo de los otros dos el término conocer. Yo no puedo decir, no es correcto decir conozco montar en bicicleta, conozco manejar un coche, sino que lo que digo, porque si no se me puede entender, pero está mal dicho, es sé. Y de la misma manera digo sé inglés, si es el caso, sé francés, sé alemán. Fíjese que hay incluso en algunos idiomas el saber no es saber, sino puedo, porque en estos tipos de saberes, estamos hablando ahora de saberes poéticos, de saber hacer, de saber decir, en este caso, de saber hablar. Más que un saber es un poder que ha quedado encarnado, si quieren, pasando por la inteligencia, unas facultades, hábitos operativos que me permiten realizar con perfección determinadas tareas, como puede ser los ejemplos que ponía, pintar, dibujar, diseñar, construir, hablar, montar en bicicleta, etcétera, etcétera. El saber teorético es por naturaleza inútil. Por tanto, lo digo fuerte, y ya lo dijimos en la primera sesión, no sirve para nada, en ese sentido de que me permite hacer algo que no era capaz de hacer sin saber. Dentro de este tipo de saber teorético estarían en Aristóteles la filosofía y las ciencias que están muy cercanas a la filosofía. Las ciencias en Aristóteles no son las ciencias experimentales técnicas propias de nuestro tiempo, que están orientadas precisamente al poder hacer,
la técnica y a la tecnología, sino que era el conocimiento de la realidad. En el caso de la filosofía era un conocimiento más profundo que pone en juego las causas últimas. Antes hablaba de Dios. Y el conocimiento de la ciencia era también un conocimiento de la realidad teórico, pero no poniendo en juego las causas últimas, sino las causas inmediatas. Por ejemplo, lo que corresponde o lo que es propio de toda realidad material por el hecho de tener cuerpo. El cuerpo es el principio, la causa que explica, por ejemplo, la gravedad y otros muchos elementos. La filosofía y las ciencias eran para Aristóteles un conocimiento teorético, era ese tipo de saber que es, dicho de una manera nuestra, es mero conocimiento, no es más que conocimiento, y en qué sentido es mero conocimiento inútil, no está al servicio de, pero como ya les comentaba en las primeras clases, la manera correcta de traducir lo inútil para los griegos es cambiar la palabra inútil por supraútil. Tiene un valor que no es el de la mera utilidad, no está subordinado a, de tal manera que yo no la aprendería si no pudiera hacer, por ejemplo, no tiene sentido que yo intente aprender a montar en bicicleta si sé que nunca jamás voy a tener una bicicleta. El saber montar en bicicleta está subordinado al montar y el valor se lo da el montar en bicicleta. Si no puedo montar, no tiene sentido que yo aprenda porque el saber en sí no tiene mucha categoría, no me enriquece apenas. Lo contrario ocurre con el saber propio de la filosofía y de la ciencia. Lo que conozco es tan grandioso, por ejemplo, la persona humana, por ejemplo, Dios, aunque sea muy poco lo que conozca de él, lo que conozco es tan grandioso que no tengo ninguna necesidad ni falta que me hace el poder utilizarlo porque ya el saber lo que es Dios, que Dios es mi Padre, con todo lo que eso puede traer consigo, pero ya el saberlo es de tal envergadura, es de tan maravilloso que me llena y me hace crecer como persona. Ese saber que propiamente ahora sí reside en la inteligencia y en las facultades que acompañan a la inteligencia, a la memoria, en cierta manera a la imaginación. Ese saber es el saber que los griegos llamaban conocer, era el tipo más alto de saber y es el theorein. Y es precisamente ese tipo de saber el que Aristóteles afirma que posee, o más bien que es Dios, y el que todo ser humano necesita para crecer como ser humano. Las características propias de este saber, del saber teorético, del theorein, son muchas. Voy a tocar dos o tres más fundamentales que nos ayuden a ver el tipo de saber y el alcance de este saber entre los griegos y en cierta manera a lo largo de muchos siglos hasta el 14, 15, 16, donde vamos a ver que esto cambia, como les voy a explicar dentro de un rato. Aunque parezca una frase ininteligible, lo más fuerte que el theorein, el saber teórico, esa necesidad de conocer la realidad, lo que señala sobre todo es precisamente la primacía, la grandeza, la superioridad de la realidad sobre la subjetividad humana, sobre, si quieren, el capricho o el arbitrio de los seres humanos. Y en el theorein lo que estoy haciendo es como reconocer el valor de la realidad. A diferencia del animal que no conoce propiamente la realidad, sino que traduce la realidad en función de sus propias necesidades biológicas y percibe el agua cuando está sediento y no puede sino beber, y percibe el alimento cuando está hambriento y lo reduce a alimento. El ser humano puede ponerse por encima de esas necesidades primarias y puede conocer de manera siempre perfectible, que es otra de las ideas fuertes de Aristóteles. Siempre podemos mejorar nuestro conocimiento más y más. El ser humano es capaz de conocer la realidad tal como es, aunque sea de una manera imperfecta y siempre mejorable, y es la realidad la que manda en el conocimiento. Es la realidad la que me dice lo que es y en cierta manera me pide que la conozca.
sea, ese privilegio del ser humano de poder conocer y disfrutar de la belleza de la realidad, no reducirla a un puro elemento para satisfacción de mis estímulos, de mis instintos, sino verla, oírla, tocarla, sentirla en una mañana que amanece, el frescor en medio del bosque. A esa grandeza de la realidad corresponde el ser humano atendiéndola. Se puede decir en este sentido que el primer grito de la realidad al hombre, es obviamente una metáfora, es conóceme que para algo soy. Las realidades que rodean al ser humano y sobre todo a las personas, que son las realidades de más valor, están como constantemente, de manera callada, gritándole al ser humano, atiéndeme, conóceme, que para algo soy. Lo importante es darse cuenta que ese grito, esa exclamación, esa llamada, la llevan a cabo las distintas realidades en función de su categoría como realidades. Por ejemplo, Dios lanza ese grito, aunque sea desde lo escondido, por un respeto exquisito a nuestra libertad, pero Dios, en la misma medida en que lo vamos conociendo, en que sabemos que existe, Dios nos está diciendo, conóceme, que para algo soy, no solo soy, sino que soy la perfección suprema. La perfección suprema, decía, la perfección suma. Lo mismo nos está diciendo cualquier persona dentro del matrimonio, esto es clarísimo. Si nosotros no nos damos tiempo para conocer a nuestro cónyuge o ya pensamos que lo conocemos y no nos damos tiempo y atención para conocer a nuestros hijos, la cosa no va a funcionar porque en el fondo no estamos respondiendo a la realidad de la persona que, como tiene mucha riqueza interior, pide con un grito muy poderoso, con unos armónicos muy fuertes, que la conozcamos. Sin embargo, cualquier herramienta, un martillo, un destornillador, una sierra, no nos pide que la conozcamos, sino en todo caso, si la necesitamos, nos pide que la utilicemos. Cuando la realidad manda, muestra su grandeza y el hombre responde conociéndola en función de las distintas categorías de la realidad y además lo que decide la calidad de ese conocimiento, la calidad de ese saber, no es como en el caso del saber hacer lo que consigo a través de lo que he aprendido, sino es la realidad misma. De tal manera que si yo estoy conociendo una realidad que es superior, aunque la conozca mal, aunque mi conocimiento sea imperfecto, me estoy enriqueciendo enormemente. Mientras que sí, por pereza, por falta de formación, por desinterés, estoy perdiéndome en realidades menudas e irrelevantes. Esas realidades, por decirlo así, no alimentan mi entendimiento, no me alimentan a mí como ser humano y no me llevan a crecer como persona. Lo que hace que el conocimiento teorético, ese saber que Aristóteles dice que todos necesitamos, y yo estoy de acuerdo, lo que hace que sea de un grado mayor o menor, viene dado fundamentalmente por la realidad que vamos conociendo y no por la perfección de nuestro modo de conocer. Como veremos, este es un rasgo que se invierte radicalmente en la modernidad y está vigente e invertido en la actualidad. Dicho con pocas palabras, en el saber teorético, el saber al que me estoy refiriendo sobre todo desde el principio, importa mucho más la realidad conocida que el modo de conocerla. Ustedes saben, igual que yo, y con esto descansamos un poquito, que la metafísica, el libro al que me refería al principio, de Aristóteles, lo que se conserva son unos apuntes y por tanto es una redacción entrecortada, son pequeños párrafos y no se encuentra entre los libros que han perdurado hasta hoy, no se encuentra en Aristóteles ningún tipo de fusión humano-sentimental afectiva, por decirlo de este modo. Son libros muy rigurosos porque lo que él apunta es lo que tiene que explicar o lo que han cogido sus alumnos de sus explicaciones. Hay solo, que yo sepa al menos, hay solo una vez en la que Aristóteles deja ver
su humanidad afectiva, por decirlo de este modo, y es precisamente en relación a esto que les estoy diciendo para marcar algo que hoy es difícil de entender, que por eso se lo digo de una manera como majestuosa, si quieren, ¿eh? Lenta, llamándoles la atención, porque hoy eso no se capta y es muy importante. Y que es que vale mucho más la pena conocer las realidades superiores y supremas, aunque nuestro conocimiento de ellas sea imperfecto, que conocer muy bien unas realidades de tipo inferior, más adecuadas a nuestra capacidad, pero que en el fondo no nos hacen crecer, no nos dicen mucho. Aristóteles lo dice de esta manera, lo voy a leer en dos partes, y es en la segunda donde aparece ese carácter afectivo al que me refería antes. Aunque no podamos alcanzar con el conocimiento de manera comprensiva las cosas sublimes y divinas, su conocimiento es para nosotros más importante que todas las cosas de nuestro propio mundo. Como también es más delicioso entrever un detallito, por pequeño que sea de un ser querido, que conocer con exactitud otras muchas realidades, incluso importantes. La segunda parte no debería llevarnos a confusión, es solo un ejemplo. Lo que importa es la primera, y es que la calidad del conocimiento y por tanto la perfección que el hombre recibe o acumula con ese conocer viene dada por la calidad de aquello que se conoce y no por la perfección con que yo pueda conocerlo o no llegue a alcanzar su conocimiento. De esta manera el hombre, en los últimos minutos está dando vueltas a esta idea, el hombre, ese hombre que ya estaba contenida en esas 6 palabras de todo hombre desea por naturaleza saber, el hombre es fundamentalmente un ser que responde. Un ser que responde, lo decía hace unos minutos, un ser que responde a la realidad y intenta responder según lo que cada realidad le pide e intenta responder también conociendo más aquellas realidades que merecen ser más conocidas, que son, como sabemos desde la primera sesión, las personas. Pero esto solo es posible si el hombre, por decirlo así, se olvida de sus intereses y atiende solo a la realidad para poder responder. Por tanto, podríamos decir que el hombre es un ser que responde y antes escucha, mira. El hombre está atento a lo que cada realidad le está diciendo, no es el murmullo interior de sus intereses, no le impiden que reconozca el grito, la exclamación, el valor de las distintas realidades, porque antes de actuar, el hombre, tal como lo concibe Aristóteles, y es correcto, el hombre intenta escuchar o ver lo que cada realidad tiene que decirle. Y en tercer lugar, si lo ponemos en orden cronológico, primero escucha y después responde, ¿cómo? Cuidando de las distintas realidades en función de lo que cada realidad reclama, de lo que cada realidad le pide. Por eso, lo que recoge esta manera de entender al hombre, al universo y al saber es esa frase de Heráclito, un filósofo anterior a un Aristóteles, que es muy célebre entre los filósofos, es el oído atento al ser de las cosas. Es estar pendiente de lo que las distintas realidades quieren decirnos. La grandeza del hombre, en Aristóteles, viene dada por el hecho de que puede elevarse a lo más alto cognitivamente, por el hecho de que el hombre es capaz de conocer lo supremo. A su vez, la grandeza del saber superior, del saber supremo, viene dada precisamente por su inutilidad. Porque es un saber inútil, porque la categoría de lo que se conoce es tan grande que no me importa en absoluto que con ese saber no pueda hacer nada. Más aún, si con ese saber pudiera hacer algo,
ese saber se subordinaría y sería un saber al servicio de otra cosa. Aristóteles dice, acaba de cuadrar lo que estoy diciendo, que la filosofía, en el plano natural, para él, el saber superior, es inútil. Algo que, como antes le decía, quiere decir más que inútil, supraútil. Es un saber que vale la pena por sí mismo. No lo busco para poder hacer porque con el saber superior no puedo hacer nada. He querido subrayar con fuerza ese no puedo hacer nada para que se den cuenta de lo que vamos a ver en los últimos minutos, que es la enorme revolución en la manera de concebir el conocimiento, el ser humano y la realidad, que viene dada a partir del siglo XIV, más o menos, pero sobre todo en el siglo XVI y XVII, de la mano de algunos grandes filósofos, entre los cuales voy a mencionar a dos o tres. El primero de ellos es quizás el más representativo en esta línea, que es Francis Bacon. Es suya la frase célebre, que probablemente ustedes la han oído mucho, de saber es poder. Pero fíjense que en el cuadro de lo que yo he estado planteando, que pienso más correcto que esto que ahora estamos viviendo, el saber que es poder, poder hacer, es el saber de mínimo rango. Mientras que el saber que más perfecciona al ser humano es el saber de más categoría con el que yo no puedo hacer nada. Si quieren, para dar la visión completa, hay un tipo de saber que es necesario para la supervivencia humana, ese saber con el que yo sobrevengo y doy cuenta de mis necesidades básicas. Hay ese mismo saber un poco más ampliado que es para un cierto vivir con decoro, que es el del bienestar. Y luego hay un saber que no es para la supervivencia ni para el vivir con decoro, sino es para crecer como persona. Sin embargo, a partir de Bacon, en cierta manera, como vamos a ir viendo, se invierten las tornas y el saber que importa ahora no es ya el saber que me permite crecer, sino el saber que me permite maniobrar, modificar la naturaleza, es el saber técnico. De tal manera que hoy el saber por excelencia no es ni siquiera la ciencia, no somos hombres subordinados a la ciencia, sino más bien hombres subordinados a la técnica y en concreto a la tecnología, que es una técnica muy evolucionada. El saber que es nuestro punto de referencia también como seres humanos es el saber técnico, tecnológico, la imagen del hombre que surge o que está implícita en esta concepción del saber ya no como un saber que atiende a la realidad, sobre todo a las más importantes, para conocerla, sino que procura conocer para poder hacer, para poder modificar la realidad. El hombre ya no es un hombre que responde, no es un ser que responde, sino que es un ser que domina, que quiere dominar la naturaleza y para poder dominarla no la escucha, sino que la interroga, le hace las preguntas que él considera necesarias para su propio interés, para su propio beneficio. De ser alguien que responde a la realidad y por tanto la respeta y la cuida, el hombre se propone ser alguien que domina, se convierte, es una frase célebre de Descartes que dentro de un momento volveremos a ver, el hombre quiere convertirse a través del conocimiento, que es poder, en dueño y poseedor de la naturaleza. Y para eso la interroga, le hace aquellas preguntas en función de las cuales va a conseguir obtener un beneficio de la transformación de la naturaleza. Aquí la cita más célebre es la de Galileo. Dentro de este contexto dice, en el caso de que la naturaleza no responda a nuestras preguntas y descubra sus misterios, la someteremos a tortura y le arrancaremos, tras un penoso interrogatorio, la respuesta que no quiere darnos por las buenas. Fíjese usted hasta qué punto es este planteamiento, y no el del Génesis, del dominar, que está muy de acuerdo con el de los griegos. Para el Génesis el hombre es sobre todo el que cuida y el que cultiva la tierra. Para los griegos, por volver a ellos,
la relación del hombre con todo lo demás es la del que cuida y si se trata de realidades inferiores las cuida más porque nobleza obliga. Sin embargo, a partir de un momento determinado, de una manera muy clara en el siglo XVI, se pierde esa actitud contemplativa, cuidadosa, en servicio de la naturaleza y de las demás personas y se adopta otra actitud que es la de dominio para poder transformar en función de nuestro propio interés, de nuestro propio beneficio, que inicialmente, y puede ser el de toda la humanidad, pero por desgracia, como ustedes pueden comprobar, igual que yo, acaba siendo el beneficio, el interés de cada uno. Quizás el texto donde este cambio, esta gran revolución, este cambio de marcha y de sentido en el desarrollo de la humanidad, el texto donde esto se concreta de una manera más clara y más paradigmática, sea un texto del discurso del método de Descartes, al que ya me he referido. Descartes está hablando del saber que él está aprendiendo y del que está intentando descubrir y brindar a sus conciudadanos y a la humanidad. Y aquí hay un cambio poderosísimo que está recogido en estas palabras. Él va descubriendo conocimientos muy útiles para la vida, pero útiles en el sentido al que me estoy refiriendo desde hace unos momentos, que es ese saber hacer, transformando la naturaleza para ponerla al servicio, pero al servicio además, como veremos pronto, no de el conocimiento supremo o del bien moral, sino al servicio de algo mucho más, iba a decir rastrero, pero si quieren más material, más del hombre animal. Leo la frase completa. Lo importante es este. Descartes llega a la conclusión de que en lugar de esa filosofía especulativa, teorética, que se enseña en las escuelas, hay que implantar una filosofía práctica, dice algunas cosas más, y hacernos así como dueños y propietarios de la naturaleza. Y este cambio de paradigma en el saber ya no es el saber de lo superior, sino el saber de lo igual o de lo inferior para ponerlo al servicio con objeto de inventar una infinidad de artificios que nos permitirán gozar de los frutos de la tierra y de todas las comodidades y sobre todo conservar la salud, el primer bien y el fundamento de los demás bienes de esta vida. Como ustedes pueden comprobar si lo piensan con calma conmigo, esto se ha impuesto en nuestra cultura. No quiero hablar ahora del COVID porque es una situación dramática que en este momento rezo por todos los que estamos afectados por ella. No quiero mencionarla, pero sí es triste que se pueda afirmar que el primer bien en absoluto del ser humano es la salud. La amistad es un bien mucho más grande que la salud, y no digamos ya la gracia, el amor, etcétera, etcétera. Sin embargo, si ustedes cuando han leído, igual que me sucedía a mí, han dicho, hombre, claro, la salud, eso es una prueba de hasta qué punto este modo de entender la realidad, el conocimiento y el ser humano se ha hecho fuerte en nuestra civilización. El caso de Bacon es mucho más claro, en la misma línea de Descartes, porque anticipa cuestiones que solo a lo largo de finales del siglo XX y a lo largo del siglo XXI están saliendo a la luz. Y sin embargo, Bacon lo anticipa como algo que hay que conseguir a través de ese conocimiento que domina a la naturaleza, hay que conseguir para aprovecharlo para el ser humano. Fíjense lo que él está escrito en la Nueva Atlántida, literalmente en la traducción. Se trata de prolongar la vida, retardar la vejez, curar enfermedades que se consideran incurables, mitigar el dolor, modificar el temperamento, hoy diríamos el sexo, la estatura, las características físicas, reforzar y potenciar las capacidades intelectuales para seguir sometiendo a la naturaleza. Estos son los objetivos que se proponen de una manera clara, no solo Bacon y no solo Descartes, sino es lo que está en el ambiente y algunos filósofos lo advierten claramente y lo potencian de una manera tremenda, con muchísimo éxito, como podemos comprobar.
Como les decía, esto implica un cambio de paradigma que Schumacher, en un libro que recomiendo de nuevo, La guía para los perplejos, lo resume de esta manera. Pasamos de apreciar el conocimiento mínimo que puede obtenerse de las cosas más elevadas, ese conocimiento de lo sublime y divino, que aunque fuera muy imperfecto, Aristóteles decía que era maravilloso, pasamos de ese conocimiento mínimo, pero de lo más elevado, a un conocimiento matemático preciso y por tanto capaz de transformar la realidad de las cosas menos importantes. O de nuevo, con las mismas, en el mismo libro, Schumacher, otro modo de entenderlo, hemos abandonado la ciencia para comprender, la ciencia que lleva a reflexionar, a contemplar, a intentar conocer la realidad, y a cambio hemos instaurado un saber que no es para comprender, sino que es para manipular y hacernos así como dueños y propietarios de la naturaleza, un saber que engendrará una enorme maquinaria dentro de la cual acabará preso el propio ser humano, como gráficamente se ve en esta parodia maravillosa que hace Charles Chaplin de precisamente los tiempos modernos. Fíjense que aquí la clave, lo importante es no que se haya desarrollado el conocimiento tecnológico y, por tanto, los aparatos que nos permiten, todo eso sería maravilloso si no se hubiera dado suprimiendo el saber propio de la filosofía y de las ciencias. El sentido clásico es ese saber que conoce la realidad tal como es. La clave, como antes les decía, está precisamente en esas palabras de Descartes en las que dice que en lugar de esa filosofía especulativa, esa filosofía que intenta contemplar la realidad, hay que instaurar una filosofía práctica, transformadora, que nos permitirá hacernos dueños y poseedores de la naturaleza. Ese es el lugar de, es tan radical que hace que todo cambie. Fíjense que para los griegos había, lo vimos en un tema anterior, había tres tipos de realidades. La realidad útil, o tres tipos de bienes, el bien útil, el bien agradable y el bien en sí. Y cuando el modo de acercarse a la realidad era, en primer lugar, el de escuchar o contemplar y ver qué es lo que te pide la realidad, lo que era útil lo tratabas como útil, lo que era agradable lo tratabas para tu satisfacción y lo que era un bien en sí era algo que era digno y que merecía un respeto, una atención, un conocimiento. Pero es que ahora no miras a la realidad y dejas que te diga de qué tipo de realidad se trata, sino que tú preguntas a la realidad y le preguntas solo por su utilidad y por su capacidad de generar placer, de generar satisfacción, de generar contento. Ese en lugar de quiere decir que ya no existe el sitio en nuestra civilización, en nuestra cultura como tal. Luego las personas hacemos lo que podemos, pero en nuestra cultura como tal no existe el sitio para lo bueno en sí, para el bien honesto, el bien honrado, el bien digno del que hemos hablado en otros momentos, que son la persona, la dignidad, la libertad, el amor, esta manera de entender el conocimiento y la realidad, en la cual se trata de conocer para poder transformar en función de la utilidad que tiene para mí, hace que toda la realidad y finalmente el ser humano, como podemos comprobar, se convierta en un instrumento para mis intereses. De tal manera que si sirve para darme un beneficio o una satisfacción, es bueno, y si no sirve para, no sirve para nada, porque ya no existen realidades que sean buenas en sí mismas. Ya no existen, entiéndame, no existen para nuestra manera de abordar la realidad, para nuestra actitud, no existen realidades ni bienes que lo sean en sí mismos, no existen siquiera fines, ni existe, por tanto, conocimiento de los bienes y conocimientos de los fines.
empleando una terminología de nuevo filosófica, lo que hay de unos siglos para esta parte, de una manera cultural, con muchas excepciones, entre las cuales espero que estemos ustedes y yo, es un predominio absoluto, total, de lo que podríamos llamar la razón instrumental, es decir, un uso de la inteligencia que no contempla la realidad y actúa en consecuencia, conociéndola más o menos, atendiéndola más o menos, cuidándola más o menos, sino que busca en toda realidad cuál es la posibilidad de ser utilizada. Por tanto, hay un desarrollo de lo que se llama razón de los instrumentos, razón instrumental, que nos lleva, con expresiones que todos hemos utilizado alguna vez cuando hemos reflexionado sobre ello, que nos lleva a conocer todo sobre los medios, pero nada sobre los fines. Por tanto, podemos ir muy deprisa, pero no sabemos a dónde, podemos andar corriendo, pero no sabemos a dónde llegaremos, y todas las frases que ustedes puedan utilizar. Se pierde lo más importante de la realidad y lo más importante para la vida humana. Lo que hay es un desconocimiento radical del ser humano. Por eso, a lo largo del siglo XX, son muchos los autores que, preocupados, empiezan a decir afirmaciones como esta de Max Scheler: la multitud de ciencias especiales, de ciencias experimentales sobre el hombre, no las demás, sino también las que tratan sobre el hombre, ocultan su esencia mucho más de lo que la ilumina. A renglón seguido añade el propio Max Scheler: somos la primera época en la historia en que el hombre se ha convertido para sí mismo en un ser problemático. El hombre ya no sabe lo que es. Lo que es el hombre, quién es el hombre, está en el ámbito de los fines, no de los medios. El hombre puede saber hoy, por desgracia, cómo utilizar a los otros hombres. Puede saber cómo hacer de él un instrumento para el propio beneficio, pero no sabe quién es y cuál es la actitud adecuada con respecto a él, porque no ha desarrollado la capacidad cognoscitiva que se refiere a los bienes dignos, que se refiere a los fines, sino que todo lo ha acabado transformando en medio o instrumento, y ha desarrollado enormemente esa capacidad de medir que permite modificar la realidad y utilizarla para el propio beneficio. El hombre ya no sabe lo que es, ya no sabe quién es, y se da cuenta, ojalá fuéramos más los que nos diéramos cuenta, se da cuenta de que no sabe lo que es. Heidegger lo viene a decir de la misma manera: ninguna época, ninguna, supo menos qué sea el hombre. A ningún tiempo se le presentó el hombre como ser tan misterioso. La conclusión de esta exposición es aparentemente negativa, sin embargo, en el minuto que me queda para concluir, tengo que darle la vuelta y lo tenía ya previsto. Precisamente porque tomamos conciencia de en qué medida la civilización actual es una civilización que propicia el conocimiento de los medios y, por tanto, propicia una actitud no solo utilitaria, sino utilitarista, porque todo, también las personas tiende a convertirlo en útil o instrumento, y no deja lugar para el amor real, sino que todo lo hace girar en torno al propio beneficio, precisamente porque, ojalá, con esta sesión hemos tomado un poco conciencia de que así es la cultura en la que vivimos y así es el conocimiento actual. Tenemos en primera persona para cada uno y procurar que llegue a muchos la conciencia de que conviene desarrollar un tipo de conocimiento mucho más amplio, recuperar las humanidades y, en último término, la filosofía y, en ultimísimo término, la metafísica, un tipo de conocimiento en el que tengan cabida el hombre como persona y sus cualidades propiamente personales. Un tipo de conocimiento que deje espacio a la afectividad y, sobre todo, al amor. Ojalá que entre todos lo consigamos. Muchísimas gracias por haberme aguantado hasta aquí. Espero que le haya servido y que nos veamos dentro de unos días en la siguiente sesión.